Buenos días, hermanos, otra vez desde casa. Se nos solicitó por ahí estar en este domingo desde casa y bueno, vamos a compartir a través de este medio. Lo vamos a estar publicando en YouTube en un ratito más. Hoy es domingo 25 de octubre. Que Dios les bendiga ahí donde están en sus hogares. Quiero compartir una palabra, mis hermanos, que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y le puse por título a la predicación Cuidando de poner. Y bueno, es la idea de cuidar, de asegurar, como dicen otras versiones, de cumplir fielmente. Dicen algunas otras versiones, ahorita las vamos a ver cada una de ellas. El poner por obra los mandamientos de Dios. Y bueno, el poner por obra los mandamientos de Dios, de acuerdo a este concepto, nos trae bendición. Eso es lo que dice su palabra. Nos genera bendición, nos genera de parte de Dios a nuestras vidas una serie de cosas que podemos decir nosotros necesitamos en la vida. Entre todas las bendiciones pueden ser desde la económica, la salud, la familia, el cuidado de cada uno de nosotros. Son todo lo que engloba el ser bendecidos en todos los aspectos de nuestras vidas. Bueno, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8 y vamos a estar viendo quizá algunos versos de este capítulo. Es un capítulo de, no sé, 20 versos. Quizá los leamos todos en un momento más para darnos cuenta de cómo Dios quiere bendecir nuestras vidas, cómo Dios quiere hacer algo con nosotros tan maravilloso, tan grande, tan hermoso en nuestras vidas. Y esa es la intención de compartir esta palabra. Pero ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Que tengamos cuidado de poner. Cuidado de poner. Y bueno, vamos a leer por ahí los versos del versículo 1. Lo voy a leer en varias versiones. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, en la Biblia Reina Valera 60, traducción al lenguaje actual, Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente dice, en el Deuteronomio 8:1 dice: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor te juró dar a tus antepasados y la poseerás. Asegúrate, dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera 60 dice: cuidaréis de poner, cuidar de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados, y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidar, asegurar es uno, cuidar es otro, es el mismo concepto, mis hermanos. La traducción al lenguaje actual dice así: Moisés continuó diciendo: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy, para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esta tierra y tendrán muchos hijos. Dice por ahí el capítulo 8, versículo 1 en la traducción al lenguaje actual. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Entonces, en cualquiera de las traducciones vemos que si cumplimos, si aseguramos, si tenemos cuidado, si los cumplimos fielmente, estos mandamientos, la palabra de Dios dice que seremos bendecidos en todas las cosas, seremos multiplicados, poseeremos la tierra, tendremos muchas posesiones, hijos, multiplicaremos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y bueno, es en Deuteronomio donde en un momento, poco antes de llegar a la tierra prometida, Dios habla al pueblo de Israel a través de Moisés y ofrece este nuevo momento, este nuevo tiempo, estas palabras para iniciar este nuevo proceso en su vida. Y la palabra de Deuteronomio, mis hermanos, que nosotros entendemos o conocemos como el quinto libro por ahí del Pentateuco, no surge netamente del hebreo. La palabra de Deuteronomio surge de la traducción de la Septuaginta o la Biblia de los 70,
que es la traducción del hebreo y el arameo al griego. Y en la traducción del hebreo y el arameo al griego se le puso Deuteronomio, que significa Deuto 2, sinomio ley, y lo traducimos como segunda ley. Para nosotros es nuevamente la ley que se había sido expuesta en el libro del Éxodo. Hoy por hoy como que Moisés quiere, o Dios a través de Moisés quiere recordarnos algunas cosas, o quiere recordarle netamente al pueblo, que ahora nosotros como pueblo también podemos recibirlas. Quiere recordarle al pueblo de Israel lo que Dios quería hacer con ellos y lo que Dios hizo durante todo este proceso de los 40 años en el desierto. Entonces, durante todo este proceso de los 40 años en el desierto, Dios los preparó para ser bendecidos, para recibir bendición y para recibir una tierra que había jurado a sus padres desde mucho tiempo atrás y que ellos habían dejado de poseer durante más de 400 años, en el tiempo que estuvieron por ahí en Egipto. Entonces, y el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces, hoy llega nuevamente a esa tierra que Dios les juró desde Abraham que se la daría a su descendencia. Hoy llegan a una tierra que está ocupada, a una tierra que hay que luchar por ella, pero Dios promete dárselas a todos y a cada uno de ellos. Bueno, y la palabra con la que se refiere este libro, este quinto libro de la ley de Moisés o de la Torá, lo que conocemos nuevamente, lo digo como Deuteronomio, en el hebreo lo conoceríamos como Devarim. Devarim significa estas son las palabras. Bueno, y estas son las palabras que podríamos poner. Estas son las palabras necesarias para nuestras vidas. Estas son las palabras que tú y yo tenemos que escuchar, tenemos que entender, tenemos que aprender. Estas son las palabras justas, exactas que necesitas para tomar, para poseer la tierra, para ser bendecido. Estas son las palabras, o Devarim, estas son las palabras que nosotros como cristianos hoy por hoy tenemos que entender y recibir y saber que Dios tiene para nosotros, en las cuales Dios prometió bendición a cada uno de nosotros. Y bueno, la bendición se amplía. No quiero leer solamente el versículo 1, voy a leer algunos otros versos más, por lo menos hasta el versículo 10. Y lo leo en una versión Reina Valera 60, nuevamente iniciando con ese cuidado de poner. Dice, aquí la Biblia tiene por título, acuérdate de Jehová tu Dios y la buena tierra que han de poseer. Mi Biblia en lo personal dice, Moisés recuerda las mercedes divinas del pasado y las mercedes del desierto. Las mercedes es como las bendiciones o los cuidados o las cosas que Dios le dio por ahí al pueblo. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, lo leo nuevamente en una versión Reina Valera 60. Dice así, dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que Dios ordenó hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dice, te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocían ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Verso 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierros y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, Dios en su intención primaria es el bendecir al pueblo.
estas palabras que Dios a través de Moisés le empieza a decir al pueblo, es con la intención de bendecir al pueblo, de bendecir a Israel, de bendecir hoy por hoy nuestras vidas. La única propuesta que nos hace es cumplir, cuidar de cumplir, cuidar de hacer, cuidar de poner por obra todo mandamiento que Él nos había ordenado. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros, si tú y yo ponemos por obra todos los mandamientos que Dios nos ordenó? Bueno, las bendiciones de Dios vendrán a nuestras vidas, tal como en el mismo capítulo 28, en este mismo libro, nos habla por ahí acerca de bendiciones. No sé si es el 28 o el 27, no voy a estar hablando yo de las maldiciones. Bendiciones, el 28, la primera parte, y la segunda parte, las maldiciones. Por supuesto, la primera parte para nosotros, claro. No quiero hablar de la segunda parte, aunque voy a tratar un poquito acerca de ella. Entonces, en este capítulo, en este libro de Deuteronomio, hasta el capítulo 28, los primeros, 14 versos, nos hablan acerca de todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas con el simple hecho de hacer cumplir o de cumplir cabalmente los mandamientos que Dios ha expuesto a nosotros. Entonces, cumplir los mandamientos trae bendición a nuestras vidas. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando realmente nosotros estamos en ese proceso de cumplir los mandamientos? No es nada sencillo cumplirlos. Tenemos que trabajar en ellos, batallamos con ellos, no logramos cumplirlos. De alguna manera nos esforzamos y batallamos para poder cumplirlos. Entonces, Dios empieza a tratar con nuestra vida de otra manera. Ahorita vamos a ver algún pasaje. Como ahí mismo nos acaba de decir en este capítulo 8 de Deuteronomio, donde Dios habla en el versículo 5 que así como el hombre castiga a su hijo, así Dios nos castiga a cada uno de nosotros. Y bueno, hablamos de un castigo o de un trato en nuestras vidas para hacernos mejores. Nadie castiga a un hijo para maltratarlo, o para hacerlo sentir mal, o para menospreciarlo, sino todo lo contrario. A veces tenemos algún castigo para nuestros hijos con la intención de que nuestros hijos sean mejores, de que nuestros hijos sean bendecidos, de que nuestros hijos actúen y piensen de manera diferente. Para bien, nunca para mal. Entonces lo mismo sucede con Dios. El castigo que puede venir de Dios a nuestras vidas, pues puede venir con la intención de que haya un cambio en nuestras vidas, haya un cambio en cada uno de nosotros, porque acababa de pasar el pueblo una situación, acababan de estar 40 años en el desierto. Ciertamente Dios les hace recordar, pero mira, en esos 40 años tu ropa no se envejeció, tu calzado no se acabó, tus pies no se hincharon, no te faltó la comida, comiste durante esos 40 años, comida que ni siquiera tus padres conocían. Entonces, yo tuve cuidado de ti, pero durante esos 40 años, de alguna manera, Dios les dice en el versículo 2, dice que Él los había llevado por ese proceso para afligirlos, para probarlos y para saber lo que había en su corazón, para saber si realmente guardarías o no sus mandamientos. Entonces, Dios tiene un trato con nuestras vidas a través de la aflicción, a través de la prueba, para saber lo que hay realmente en nuestro corazón. Entonces, Dios empezará a tratar con tu vida y con mi vida. Yo creo que es natural, y yo lo he dicho en muchas ocasiones. El Evangelio no es algo que podamos decir, ven y los problemas se acaban, las situaciones se acaban. No hay ninguna prueba más. Vas a ser feliz si vienes a la iglesia. Y viene la gente y sucede muchas veces todo lo contrario. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Llevándonos por un proceso para poder avanzar en el camino de Él, para poder aprender y saber si realmente lo que hay en nuestro corazón es lo que Él necesita. Saber qué hay dentro de nuestro corazón, si habremos de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Dios nos lleva por un desierto, nos aflige, nos prueba y descubre lo que realmente hay en nuestro corazón. Y bueno, nos lo acaba de decir aquí en este mismo pasaje, y vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento, donde nos habla acerca de lo mismo, mis hermanos, acerca del trato de Dios con nuestras vidas, acerca del trato de Dios con nuestras vidas, siempre con la intención de conocer lo que hay en nuestro corazón y con la intención de hacernos mejores. Nunca Dios nos va a afligir, nos va a traer una prueba para dañarnos, para entristecernos, para que nos olvidemos de Él y para que nos alejemos de Él. Todo lo contrario, aprendemos a tomarnos de la mano de Dios cuando por ahí estamos en alguna prueba. Aprendemos a extender nuestra mano y decir, Señor, quiero tomarme de tu mano porque estoy batallando con esta prueba. Entonces,
Dios empieza a tratar con nuestras vidas de esas maneras. Vamos a ver allá en el Nuevo Testamento. Primera carta del apóstol Pedro, versículo 6 en adelante. Muchas veces, mis hermanos, para que tú y yo podamos cumplir los mandamientos que Dios ha puesto en nuestras vidas, tal como dice el título de esta predicación, cuidando de poner por obra, poner en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en todas las cosas, lo que Dios nos ha ordenado. Cuidando de poner por obra todo mandamiento que Dios ha dado en nuestras vidas. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos una situación muy similar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, el verso 6 dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tendrás que ser afligido por diversas pruebas. Vamos a ver un poquito el contexto. Hablando, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, y en esa salvación, dice el versículo 6, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, nosotros nos alegramos de una salvación. Pedro nos está hablando de que tenemos esa alegría en nuestra salvación, en lo que Dios nos ha regalado. Pero dice que a veces es necesario, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, nuevamente vemos que lo que pasó con el pueblo de Israel puede pasar igualmente con nosotros. Dice la Biblia que cuando los sacó de Egipto y los dejó en el desierto, él mismo les escribe en estas palabras, o en esta segunda ley, como lo conocemos por el griego, él mismo les escribe y les dice que los ha afligido en ese camino, que ha traído aflicción en ese camino, que ha traído momentos difíciles en ese caminar de ellos, que los ha puesto en esa aflicción para que ellos pudieran, para probarlos y para saber lo que había en su corazón. Los afligí para probarte y saber lo que hay en tu corazón. Entonces, lo mismo va a suceder con nosotros. A veces es necesario el tener que ser afligidos en diversas pruebas. Y decimos, ¿cómo, Señor? Si tú me amas, si tú me acabas de decir que me has dado una salvación hermosa, ¿por qué me dices que, aunque estoy alegre en ello, estoy feliz por ello, ahora por un poco de tiempo tengo que, si fuese necesario, pasar por alguna aflicción? Y sigue diciendo en el versículo 7, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, y sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pasaje que habíamos estado estudiando algunas semanas atrás. Bien, ¿cuándo es necesario que tú y yo seamos afligidos? ¿En qué momento de nuestras vidas es necesario que Dios ponga aflicción a cada uno de nosotros? Y decimos, no, Señor, ¿para qué? No necesito aflicción. No necesito ser afligido porque yo te amo, yo te busco, yo quiero seguirte. Sin embargo, Dios conoce realmente, Dios necesita saber qué hay más adentro de nuestro corazón cuando pasamos por una prueba. Cuando realmente estamos en una prueba, mis hermanos, o cuando realmente somos afligidos a través de una prueba, tal como lo escribe el apóstol Pedro, Dios empieza realmente a saber lo que hay en nuestro corazón. Empieza a probarnos y empieza realmente a conocer lo que hay en nuestro corazón. Si nos tiene preparados para lo mejor, si estamos preparados para recibir esa bendición. Entonces, a veces las aflicciones nos turban, las aflicciones nos desmotivan, pero aquellas aflicciones nos tienen que hacer mejores cada uno de nosotros. Y las aflicciones a veces vienen para que nosotros reaccionemos y digamos, Señor, necesito más de ti, necesito buscarte más, necesito tomarme de tu mano, necesito estar delante de ti, cuidar a estar delante de ti. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien, y ahorita lo vamos a ver en el mismo Deuteronomio,
cuando todo está bien solemos olvidarnos de Dios. Entonces Dios nos da una sacudita y nos recuerda que ahí está. Y empezamos otra vez a buscarle, empezamos otra vez a seguirle y empezamos otra vez a decir, Señor, ahora entiendo lo que quieres tratar en mi vida. Entonces Dios siempre estará tratando con nuestras vidas en esos puntos. Y bueno, la intención de Dios no es forzarnos a hacer algo. No es decirnos, no, ahorita para que cumplas te voy a hacer esto, te voy a hacer pasar por desiertos, te voy a hacer pasar por aflicciones, te voy a hacer para esto. No. No es la intención de Dios un trato tan duro con ello. De hecho, uno de los salmos, un salmo de David, el Salmo 32, un salmo de David, habla acerca de la dicha del perdón. Es un salmo muy hermoso. En sus primeros versos, por lo menos los primeros 8 versos, nos habla acerca de esa dicha, de ese perdón, de esa bendición de ser perdonados por Dios. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Salmo 32. Y cuando lo leemos, mis hermanos, nos damos cuenta que lo que está escribiendo David, o el rey David, en este momento, es la bendición de recibir el perdón de Dios. Y dice en los primeros versos, y los leo así rápidamente, dice, empezando por el verso 1, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en secedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Y dice el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Habla acerca de la dicha y la bendición de recibir el perdón de parte de Dios. Ese es el punto principal del Salmo, por supuesto. Y es el punto principal de lo que decíamos hace un momento en Deuteronomio 8. Cuida de poner por obra los mandamientos de Dios. Ten cuidado de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, porque si lo haces, te voy a llenar de bendiciones en ese aspecto. Entonces, David, orgulloso de pues, digamos, incumplir en algún momento los mandamientos, pero pidiendo perdón, recibiendo la bendición de Dios, nos habla acerca del cuidado de aún de las aguas, o de las muchas aguas, o la inundación, como dice por ahí el versículo 6. De esa inundación no llega a nuestras vidas, no nos ahoga completamente. O sea, como que estamos, como dice su palabra, cuando pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarán, no te cubrirán completamente. No quiere decir que no tengamos que pasar por las aguas. Quiere decir que sí tengamos que pasar por momentos difíciles, pero en ningún momento nos van a negar o nos van a cubrir completamente. Entonces así es Dios con nuestras vidas. Es el trato de Dios con nuestras vidas. Y lo que está haciendo Dios es tratando de que tú y yo mostremos lo que realmente hay en nuestro corazón y vea a Dios si somos capaces de amarlo y obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, este hermoso salmo donde el rey David escribe esta primera parte, donde habla acerca de la dicha y el perdón, termina de esta manera, mis hermanos. Y fíjense, vamos a ver la contraparte de lo que decía Pedro, el ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, dice él, así lo escribe, si es necesario tú y yo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Bueno, hablamos de, podemos perder el trabajo, nuestra economía, nuestra salud, algún problema familiar, alguna situación en las escuelas con los muchachos, algún problema ahí, no sé, entre amigos, alguna diferencia, cosas así. Todas aquellas situaciones que puedan venir a nuestras vidas, o todas las cosas que puedan venir a nuestras vidas donde Dios quiere que hagamos un cambio, Dios quiere que nos movamos a ser mejores. Y a veces vienen situaciones a nuestras vidas y decimos, bueno, no tengo ninguna situación, no tengo ningún problema, tengo un buen trabajo, tengo salud, y de repente se quebranta la salud, de repente se termina el trabajo,
y empezamos a saber realmente en quién estamos confiando. ¿En que Dios puede bendecir nuestro trabajo? Por supuesto que sí. ¿En que Dios puede bendecirnos mucho más abundantemente de lo que pensamos o que creemos? Por supuesto que sí. ¿Que Dios puede cambiar a unas cosas difíciles en bendición? Por supuesto que sí. Hay muchas historias y muchas cosas que en la palabra de Dios o he compartido a través de la predicación, donde Dios puede hacer muchos cambios en nuestras vidas. Pero entonces este salmo termina diciendo, a ver, no quiero tratarte de la siguiente manera. Yo quiero, quizás si es necesario, tal como lo escribe Pedro, afligirte con algunas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, dice mucho más preciosa que el oro, tú puedas ser hallado en alabanza, en gloria, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, puede haber un cambio en tu vida cuando tú llevas esas pruebas. Pero entonces, el Salmo 32, versículo 9 nos dice todo lo contrario. Nos dice, a ver, ¿cómo quieres ser tratado? Tú si eres una persona que entiende y tú una persona que puede cambiar, que a través de una aflicción, si es necesario que tú y yo la recibamos, vamos a entenderlo. No tenemos que ser, dice el verso 9 del capítulo 32 del Salmo, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, no se trata de que Dios, a ver, déjate pongo un freno, algo que te lastime para que te jale y te vengas para acá conmigo. No somos como un animal, no somos como un caballo o como un mulo que tenemos que ser como forzados. Las aflicciones no nos hacen lastimarnos para acercar. Déjate lastimo para que me acerques. No es así. Dios no nos trata así, de esa manera. Dios nos dice, a ver, eres como un caballo. No debes ser como un caballo o como un mulo. No debes ser como un animalito que tengo que forzarlo para que venga a mí. Sino que a veces es necesario que tú seas afligido con pruebas para que Dios pueda ver realmente lo que hay en tu corazón y en mi corazón. No es necesario que sea algo que nos lastime y que nos haga, a ver, pues como lo lastimo y le jalo ahí el cabresto o el freno, ahí al caballo, pues le va a doler, le va a lastimar y le va a hacer moverse hacia ti. No soy mucho de caballos, me gustan realmente los caballos. Y bueno, si nos damos cuenta, nos guste o no, hay caballos muy dóciles y muy buenos que nos podemos montar en ellos y el animalito se va a mover para donde tú le digas. O que hay caballos muy briosos o con mucha actividad que tienes que saberlos manejar. Y bueno, ¿cómo se manejan esos animalitos? A través de un freno. Y un freno es aquella pieza que se mete en su boca y tiene como una especie de V o un piquito. Va recta y luego sube, y luego baja, y luego continúa. Y ese piquito, cuando por ahí lo jalan, se le clava en el paladar al animalito y obedece. Entonces hay animalitos que no necesariamente tienes que darles un jalón, sino que se empiezan a hacer obedientes. Y bueno, la Biblia nos habla que Dios no quiere que seamos así. Dios no quiere que seamos como el caballo, como el mulo, que tienen que ser lastimados para poderse acercar a Él. La Biblia nos habla de, si es necesario, tengamos que ser afligidos. Pero afligidos ¿para qué? Para que cuando hayamos superado aquella situación o aquella prueba, cuando sea sometida nuestra fe, nosotros salgamos en alabanza, en gloria, cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, esas aflicciones nos hacen acercarnos a Dios, no con la intención de lastimarnos, porque Dios, vuelvo a repetirlo, lo que dice el rey David en ese Salmo 32, no debemos ser como el caballo, como el mulo. No para que se nos lastime, sino para que nos acerquemos y sepa Dios cuál es nuestro corazón. Espero darme a entender, mis hermanos, de que no se trata de que Dios venga y nos haga algo que nos haga, nos lastime, nos haga sentir mal para que nosotros le busquemos. No, nosotros no somos como esos animales, que como el caballo con el mulo, que tiene que tener un freno o un cabresto para que al jalar le obedezcan. Entonces, el trato con Dios, con nosotros, es muy diferente. La idea de Dios en las aflicciones de las pruebas es probar nuestra fe y hallar que esa fe, que es más preciosa que el oro, tal como lo escribe Pedro, sea encontrada en alabanza y en gloria delante de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice, que han de ser sujetados con cabresto y freno porque si no, no se acercan a ti. Verso 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia.
Verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Entonces, vuelvo, Dios no nos va a tratar así. Si es necesario, habrá aflicciones, si es necesario en nuestras vidas. Tendrán que venir aflicciones, sí, pero nunca con un trato como el de un animalito, en el caso de esos dos animalitos que se le da un tirón para que se acerque, sino el trato será hermoso de parte de Dios. A veces difícil de entender, a veces difícil de comprender, a veces muy duro quizás para nuestras vidas, pero nunca con la intención de lastimarnos, sino de reconocer, de saber, como le decía Dios en el caso de Deuteronomio al pueblo, en estas nuevas palabras, o en este Devarim, o en esta segunda ley, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Sacar realmente qué es lo que hay en tu corazón. Bien, todo lo que hagamos, mis hermanos, delante de Dios, el poner por obra las cosas que Dios quiere que hagamos, trae bendición, como tristemente el no ponerlas no traerá bendición. Y bueno, ya leímos o ya dijimos por ahí del capítulo 28 de Deuteronomio. Y leo solo una parte acerca de esas consecuencias de la desobediencia, ya la parte final de este capítulo 28. Dice el verso 58 de Deuteronomio 28, dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente. La palabra no sé por qué la ponen así, o porque se tradujo como maravillosamente, no tiene nada maravilloso. Maravillosamente aumentará tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Verso 60. Y tendrás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Verso 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Verso 62. Y quedarán pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Volvemos al mismo del principio del capítulo 8. Cuidado de poner por obra. Cuida de poner por obra. Entonces, el cumplir o el obedecer a Dios es parte de una bendición muy grande de parte de Dios. Vendrán, como dice este versículo, muchas enfermedades que ni siquiera están escritas en este libro. Y quizá en este momento, por eso no estamos en la iglesia hoy, por situaciones nuevamente de pandemia, y podamos pensar enfermedades que no están en el libro, pero la obediencia a Dios nos trae bendición. No quiere decir que ningún cristiano podamos pasar por una situación de esta enfermedad, o no quiere decir que los que han pasado por esta enfermedad son bien desobedientes. No, mi hermano, sino que Dios nos fortalecerá y nos bendecirá aún en este tipo de pruebas, aún en este tipo de situaciones. Dios puede bendecirnos, Dios puede fortalecernos, Dios puede sacarnos adelante. Dios puede hacer o permitir que las aguas no lleguen a nosotros. Aunque las aguas lleguen a muchos, las aguas no lleguen a nosotros. Entonces, es parte no de nuestras cualidades o de las bendiciones de Dios, sino del obedecer a Dios, del cuidar obedecer a Dios. ¿Qué estamos poniendo de nuestra parte? Simplemente amar a Dios sobre todas las cosas, obedecerlo en todos los aspectos de nuestras vidas. Y ser así con Dios en cada momento de nuestras vidas. Si seguimos leyendo por ahí, el versículo 63 dice: así como Jehová se gozaba en hacerlos bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entraste para tomar posesión de él. Fíjense lo que les dice. ¿Cómo puede ser posible que el mismo Dios que se goza de bendecirlos hoy se goce de hacer un mal? Vuelvo nuevamente. Las consecuencias de no obedecer a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Ahora, no quiero decir, hermano, nunca tienes que fallar. No. El día que falles, hermano, ya se acabó todo, porque ahí vendrá la maldición de Dios. No. Acabamos de leer el Salmo 32 que habla del perdón. Acabamos de leer que el mismo David decía: mientras yo me callé, mis huesos se envejecieron, sentí como que hasta los huesos, los sentía que no podía ni caminar, o me sentía incómodo para moverlo, como si estuviera muy grande de edad, como si ya batallara para moverme.
No, Dios simplemente confiesa, lo dice el rey David en ese Salmo 32. Y mira, la bendición viene a sus vidas a tal grado que el agua no nos llegará cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades. No nos anegará, como dice Isaías. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Cuidado de obedecer y de creer lo que Dios es en nuestras vidas. Sigue diciendo el versículo, el capítulo 8 de Deuteronomio, del versículo 11 en adelante, dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. Dice el versículo 12, dice, no sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tú y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Hasta ahí le dejamos. Otro cuidado más. Cuídate de no enorgullecerte o ensoberbecerte por lo que Dios te ha bendecido. Nunca pienses, pues todo lo que tengo es porque yo lo hice. Todo lo que tenemos es porque Dios nos da la salud, y como ahorita lo vamos a ver, las bendiciones, la fuerza para que lo podamos tener. Entonces, el mismo Dios que en su momento nos aflige, el mismo Dios nos sustenta, nos bendice, el mismo Dios que promete, si cumplimos sus mandamientos, bendecirnos abundantemente, nos puede dar todas esas cosas, pero tenemos que seguir pensando en que todo lo que tenemos ha provenido de Dios, ha venido como una bendición de parte de Dios a nuestras vidas. Siempre pensando eso en la vida de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el verso 17, dice, debemos reconocer que Dios es quien nos ha bendecido en todos los aspectos. Verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Pensamos que por nosotros mismos. Verso 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Verso 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieses a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis cuando habéis atendido a la voz, cuando no habréis atendido a la voz de Jehová, nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que todo lo que tenemos no es porque nosotros somos muy listos, o porque somos muy inteligentes, o porque somos muy fuertes, o porque somos muy capaces, sino lo que tenemos que entender es que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Dios nos lo dio como una promesa que a veces, si es necesario, tendrá que haber aflicción en nuestras vidas para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Una aflicción que nos hará retomar el camino. Que si nos equivocamos en el camino, vuelvo a lo que decía el Salmo 32, arrepentirnos, pedir perdón. Pero sobre todo, mis hermanos, cuidar de cumplir los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Esa es una de las cosas principales que tenemos que hacer. Cuidemos de hacer cumplir esos mandamientos. Déjame orar por ti, mi hermano. Y esta palabra de asegurarte de obedecer, cuidar de poner, tener cuidado de cumplir fielmente, como dice cada una de las versiones que leímos. Nueva Traducción Viviente, Reina Valera 60, TLA, Nueva Versión Internacional, respectivamente. Cada uno de ellos nos habla acerca de cosas que tenemos que cuidar en nuestras vidas para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas. Cuida de obedecer, cuida de poner por obra todo mandamiento de Dios en tu vida. Y Dios cumplirá sus promesas de bendecirte. Déjame orar por ti, mi hermano. Déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a todos quienes nos ven a través de este medio.
a todos los que escuchan esta predicación y puedan recibir de ti la bendición, Señor, sabiendo que si nosotros cumplimos tus mandamientos, si nosotros cuidamos de obedecer, tu bendición vendrá a nuestras vidas. Quizá en algún momento de nuestras vidas, Señor, tú tengas que hacer, si fuera necesario, afligirnos con alguna prueba, Señor. Si es así necesario, Señor, hazlo en nuestras vidas para que nuestro corazón realmente muestre lo que hay dentro de él y podamos realmente, y que tú puedas ver lo que realmente hay en nuestro corazón, Señor. Que estamos seguros que es lo mejor que podemos entregar de nuestra propia vida y nuestro corazón. Y siempre confiemos que todo lo que tenemos, Señor, como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estaremos compartiendo noticias de si estaremos reuniéndonos ya en semanas próximas. Dios lo bendiga.